conversando con Oscar Rondero, diputado de la Asamblea Nacional, miembro del Partido de Acción Democrática y además integrante de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea. Fíjate, Oscar, paralelamente al debate sobre Citgo hay otro tema que también toca a los venezolanos, que es la no aprobación en el Congreso norteamericano del Tratado de Protección a los Inmigrantes, al llamado TPS, a los inmigrantes venezolanos, porque la mayoría republicana pues se ha negado a esto. ¿Cómo lo ven ustedes? Fíjate una cosa, la diáspora de 4 millones de venezolanos que huyen del hambre y de la miseria en Venezuela se ha ido regando por toda América. Incluso en los Estados Unidos, donde es tal vez el sitio más difícil de entrar. Porque además cuando a ti te preguntan en los Estados Unidos cómo llegaste y tú dices que en avión, los salvadoreños, los centroamericanos se sorprenden, sí, claro, porque los salvadoreños llegan caminando, llegan cruzando la frontera. Desafiando a la patrulla fronteriza. Entonces, bueno, nosotros tenemos que tener una visa, tenemos que entrar en un avión y a pesar de eso entramos a los Estados Unidos. Pero ya hay un número importante de venezolanos refugiados en los Estados Unidos. Y lo coherente de un gobierno, se lo decía ayer el senador Bob Menéndez y lo decía también Leopoldo Martínez, que es miembro de la Dirección Nacional del Partido Demócrata. Así es. Decía, venezolano, por cierto. Venezolano. Martínez, que fue diputado de Primera Justicia. Fue diputado de Primera Justicia en la Asamblea Nacional. Y lo coherente de un gobierno que se dice aliado es proteger a los nacionales que saben que están huyendo producto del hambre y de la miseria que está ocurriendo en Venezuela. Es lo que está haciendo, por ejemplo, el presidente Lenín Moreno en el Ecuador. Es lo que está haciendo el gobierno del Perú desde la presidencia de PPK hasta ahora con la presidencia del señor Vizcarra. Es decir, lo coherente es lo que hace los gobiernos del Mercosur. Fíjate, nosotros Sin embargo, con Chile ha habido... Bueno, porque Chile ha establecido unos mecanismos porque también el problema es que esos pueblos están siendo superados en su capacidad de atención a la ciudadanía. Esa es una realidad. Lo que ocurre, lo que pudimos nosotros Colombia, presenciar en Pacaraima, por ejemplo, en la frontera con Brasil, es que es un pueblito de menos de 100.000 habitantes, de repente le llegan 200.000 personas. Sí, se caotiza. Entonces, bueno, eso se caotiza y ese pueblo es imposible que tenga vida, no tiene servicios públicos, no tiene cómo atender esa situación. Los brasileños le dieron una solución inteligente y han empezado a trasladar a los venezolanos hacia las ciudades más grandes donde tienen mayores posibilidades de sobrevivencia. Las están trasladando a Sao Paulo, a Brasilia, al resto de las ciudades. Y en el tema del Mercosur, han mantenido nuestro estatus de residencia en el resto de los países miembros del Mercosur. Gracias a Dios, para entrar en la Argentina, en el Brasil, en el Uruguay o en el Paraguay, no requieres de una visa ni de un permiso. Basta con tu cédula venezolana por el acuerdo de residencia Mercosur. Entonces, bueno, creo que cada país tiene su forma de tratar la inmigración y sabemos que el gobierno del señor Trump tiene una forma de ver la inmigración. Además, la inmigración nuestra es una inmigración atípica, Vladimir, una inmigración con cuarto nivel de estudios, una inmigración calificada, una inmigración que entra a competir en los mejores mercados de trabajo. Mira, por ejemplo, lo que están diseñando en la Argentina. En la Argentina están diseñando una ley para darles autorización de ejercicio profesional a los médicos en la Argentina. La única condición que están colocando es que no se ejerza en el área del metropolitana de Buenos Aires, porque competirían con los locales, y es decir, un privilegio que le dan ellos a sus nacionales. Pero en el resto del país, los médicos venezolanos están regados por todo el interior de la República Argentina, prestándole servicio a la gente y ganando un buen salario que además, estando en el interior de la Argentina, les rinde más que si estuvieran en Buenos Aires. Entonces, el tema de la migración, lo coherente sería que se aprobara el TPS en los Estados Unidos. Fíjate, no se aprobó en la primera discusión en la Cámara de Representantes y en la segunda discusión se aprobó. Ojalá la Cámara de Senadores, siendo coherente, y el Partido Republicano, en contra de su política migratoria fuerte. Sí, porque el Partido Republicano lo bloqueó en el Senado. Lo bloqueó en el Senado. Y fíjate, por ejemplo, el propio Marco Rubio, que se dice promotor y amigo de los venezolanos, no vota la iniciativa. Entonces sería interesante llamar a los que se dicen amigos de Venezuela que nos acompañen en la votación del TPS. Oye, y eso puede interpretarse como una señal de que... No, ellos dicen que hay otras alternativas de solución que pueden prestarle a los venezolanos otro mecanismo. Pero si hay algún permiso que es de carácter estrictamente temporal, es el de los venezolanos. Porque cuando esta situación cese, los que estamos en la oposición, creemos que la gente va a regresar. No hay ningún sitio donde un venezolano tenga más oportunidades que en su propio país. Y en el país que aspiramos a construir. Bueno, seguramente lo mismo habría pensado el exilio cubano a lo mejor, al comienzo de los 60, pero se les impidió regresar, más nunca pudieron volver. Nosotros aspiramos que no sea así aquí y que podemos construir entre venezolanos una solución que nos permita avanzar y tener una mejor Venezuela. Al corto plazo, ¿ustedes ven perspectiva de que avance el proceso de negociación, de que sea un proceso de cambio en Venezuela realmente? Apostamos a que el proceso de negociación avance y que logremos
un acuerdo para que se produzca una elección lo más pronto posible, una elección que nos permita garantizarlo el futuro de los venezolanos, pero además que nos permita gobernabilidad para el futuro. ¿Qué pasa si eso no avanza, si se estanca? Bueno, si no avanza sería un gran retroceso para los venezolanos. Nosotros consideramos que el mecanismo de Oslo hay que mantenerlo vivo, hay que mantenerlo útil, y que en el caso que no se pueda avanzar no hay que cerrarlo, pues hay que mantener ese mecanismo allí de tal forma que tengamos un sitio donde nos podamos encontrar. A esta hora, el día de hoy, pues, ¿cuál es la mayor debilidad y cuál es la mayor fortaleza del mecanismo de Oslo? Bueno, el mecanismo de Oslo tiene la fortaleza de los noruegos como garantes, que son unos expertos en el tema de la negociación. Segundo, la debilidad es que el gobierno pareciera que no quiere realizar una elección. El gobierno sabe que tiene la elección perdida en la calle y por eso no quiere hacer una elección. Pero lo natural sería que los venezolanos nos demos el gobierno que querramos. Lo legítimo, lo lógico es que los venezolanos nos demos el gobierno que querramos. Y que además aquí haya justicia más no persecución. Si aquí alguien cometió delito, mañana tendrá que responder, pero no puede ser una persecución per se. Es decir, no es posible que pretendamos que no podamos convivir los venezolanos de uno y otro lado. Es necesario la convivencia entre los venezolanos de uno y otro lado para que este país pueda salir adelante. Ahora, fíjate, también se está planteando la necesidad de que en la propia oposición exista una especie de mesa de diálogo, porque si bien hay una mayoría en la Asamblea y hay pues un conjunto de factores que están en torno al liderazgo de Guaidó, hay otros factores fuera de ese entorno. En torno al liderazgo de Guaidó está la mayoría de esa Asamblea Nacional. ¿Qué van a hacer con creo que apenas habrá 7 diputados que no están alrededor del liderazgo. No, me refiero a los partidos, movimientos. Son los compañeros de Cambiemos, que tienen 7 diputados que no están alrededor del liderazgo de Guaidó y que se han distanciado de algunas de las iniciativas. Yo me refiero más allá de la Asamblea, me refiero a los partidos, movimientos. Es que, ¿cómo mides tú un partido? Tú mides un partido en función de la representación que fue capaz de lograr para la elección. Y un partido tiene importancia en la medida que tiene más o menos diputados. O sea, el Partido Ecológico puede ser un partido muy interesante, pero tú le preguntas cuántos diputados tiene el Partido Ecológico y te va a decir ninguno. Entonces, en función de eso es que tú lo mides. ¿Cómo se adjudican las comisiones en la Asamblea Nacional? En función del peso que tienes con relación a la cantidad de diputados que tienes. Y esos diputados lo que hacen es que demuestran tu representación en el país. Se acerca enero. ¿Se va a respetar el acuerdo parlamentario de rotación en la presidencia? ¿Le va a corresponder a las minorías? Yo ya dije, por ejemplo, que el tema de las minorías se ha venido diluyendo, porque lo que eran las minorías del acuerdo de la MUT en el 2015 ya no son las minorías de hoy. Hay un grupo de minorías que ya no participaron del acuerdo de la MUT y en función de lo cual no pueden reclamar un acuerdo del que no fueron parte. Segundo, ¿y los que sí participaron? Y los que sí participaron, como te digo, son muy pocos. Yo creo que ellos no llegan ni a 5 ni 6 diputados hoy. Creo incluso que ese acuerdo murió ahí. No, bueno, no sabemos, vamos a esperar que llegue enero, pero además yo considero que frente a un liderazgo como el de Juan Guaidó, es muy probable que allí se pudiera producir una reelección. Ok. Otra cosa, finalmente ya, AD como partido se prepara para unas eventuales elecciones parlamentarias. El año que viene supuestamente son las elecciones parlamentarias. AD está preparado para una elección parlamentaria y siempre los ADECO hemos estado listos para una elección parlamentaria. AD es un partido que tiene presencia en todas partes de Venezuela, en el último barrio, en el último rincón, en el último pueblo de este país. AD tiene una casa de partido y tiene un activista que está buscando a los venezolanos para atender su problema, para acompañarlo en esta penuria que nos han obligado a vivir y para llevarlo a votar el día de la elección y garantizar que ese voto se traduzca en una voluntad que es a favor de los venezolanos. ¿Hoy AD apoya incondicionalmente a Juan Guaidó? Hoy sí, así es. Así es. En el futuro no se sabe. Bueno, en el futuro nadie puede predecir el futuro. Bueno, es verdad. Para eso hay gente que se ocupa de ese trabajo, pero bueno. Así hay unos señores que a los políticos no les va muy bien cuando se ponen a predecir el futuro. Cuando nos metemos adivino nos va muy mal. Te agradezco mucho que haya venido, Oscar. Un placer siempre conversar contigo. Hacemos la pausa. Gracias, Oscar Rondero. Y luego conversaremos con Luz del Valle Castillo, es la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Trujillo. Vamos a darle la bienvenida.